ejercicio y nos dice que tiene una área de 0.5 pies cuadrados. Oiga, profe. ¿Sí? Dice mi compañero Cristian Salinas si lo deja entrar a la videoconferencia. Ok, permítame. Ver todo. Muy bien. Entonces, seguimos con el ejercicio de la plancha. Entonces, esta plancha tiene una potencia de 5000 watts. Y nos dice que a los alrededores tenemos un convectivo de 3 BTU por hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Y nos pregunta cuánto tardará la plancha en llegar a 240 Fahrenheit después de que se conectó. Les decía que cuando encendemos una plancha va a tardar cierto tiempo en llegar a una temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio, hay algunos de ustedes están ya revisando por ahí el coeficiente convectivo, pero lo podemos plantear utilizando nuestra primera ley para un proceso transitorio. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, vamos a continuar. Oiga, profe, me dice un amigo que se llama Paco que si lo deja entrar a la clase. Sí, voy, permítame un poquito. Estoy buscando una aplicación que acá está, OpenBoard. Trabajar con ese pizarrón para un poquito más rápido. Muy bien, entonces, ya abrí aquí mi pizarrón, vámonos para acá. Muy bien, entonces nos dicen que la potencia de la plancha es de ¿cuánto? 500 watts. Y nos dan información de un flujo de calor por convección. Muy bien, tenemos 3 mecanismos de transferencia de calor, jóvenes. Va a ser conducción, convección y radiación. Entonces, en algunos ejercicios nos hablaba de algunos flujos de calor. Ese tema lo van a ver más a detalle en quinto semestre del curso de transferencia de calor. Entonces, para este ejercicio nos dice que tenemos un calor por convección. Este calor
va a ser igual. Profe, un calor por convección, ¿a qué se refiere? Bueno, es un mecanismo de transferencia de calor. Ese ocurre cuando tenemos en contacto un fluido con un sólido. Entonces, en este caso tenemos la plancha y a los alrededores tenemos aire. Entonces, parte de esa potencia se va a transferir con ese calor por convección. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muy bien, entonces aquí vamos a poner el H y vamos a restar aquí la temperatura y le llamamos T infinito. Entonces, para este ejercicio, la temperatura de los alrededores T infinito vale ¿cuánto? 80 grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Y nuestro H, que nos da el ejercicio, es de 3 BTU. Son 3 BTU por hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit. Mientras mayor sea el valor de H, tendríamos una mayor transferencia de calor. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos plantear nuestra primera ley. Tendríamos entonces nuestra, bueno, voy a ponerlo con el lápiz. Sería nuestra potencia de 500 watts. Y después este calor vamos a plantearlo con un signo menos, ya que parte de esa potencia se va a estar disipando a los alrededores. Entonces vamos a poner menos el flujo de calor. Aquí estaríamos suministrando una potencia de entrada para que funcione la plancha. Y este sería un cambio de energía respecto al tiempo. Profe, en este caso ¿Sí? solamente sería negativo o siempre es negativo el flujo de calor. Si tuviéramos una temperatura mayor, perdón, si a los alrededores estuviera una temperatura muy alta, más bien estaría entrando calor a la plancha. Pero en este caso, como estamos calentando la plancha y los alrededores están a 80 grados, este sería un calor perdido, por eso le ponemos signo negativo. Entonces, está la plancha y depende si ese calor está entrando y saliendo. Más bien aquí para este ejercicio, parte de esa potencia de la plancha la vamos a perder porque a los alrededores tenemos una temperatura de 80 grados. ¿Sí? Sí, profe. Y con respecto a la potencia, ese siempre sí va a ser positivo, ¿verdad? Esta sería positiva porque si no suministramos potencia a la plancha, no va a encender. ¿De acuerdo? Entonces vamos a replantear ahora esta primera ley con los datos que tenemos. Tenemos nosotros 800 watts. Después vamos a restar el H, que es de 3 BTU sobre hora, pie cuadrado grado Fahrenheit. Oiga, profe, ¿y por qué son 800? ¿No son 500? Ah, cierto, son 500. Me equivoqué aquí. Y en el calor de convección me falta algo. ¿Qué nos falta ahí, Almanza? ¿Sí es Almanza? Sí, profe, el área. El área. Entonces aquí vamos a considerar el área superficial. De lo contrario sería un calor por unidad de área. Y nos dan aquí el área de 0.5. Entonces vamos a multiplicar aquí. Es menos H. El área, que es de 0.5 pies cuadrados.
y vamos a restar la temperatura menos 80 grados Fahrenheit. Esto va a ser igual a un cambio de energía respecto al tiempo. Este lo vamos a calcular multiplicando la masa por el Cp. Aquí restaríamos masa Cp, un dt. Una derivada de la temperatura respecto al tiempo. Muy bien, entonces nos queda ahora una pequeña ecuación diferencial que podemos resolver por separación de variables. Entonces, vamos a revisar en tablas un Cp para el acero inoxidable. El sistema inglés. Y tenemos que convertir esa potencia de 500 watts para que sea consistente con los BTU. Profe, ¿no tenemos que cambiar las unidades de los watts o algo así? Sí, tenemos que convertir los watts para que sea consistente con los BTU. Que nos quede BTU por hora. O por segundo. Creo que sería mejor por segundo para... ¿En qué tiempo nos...? Más o menos 100 segundos. Ustedes, bueno, al encender una plancha, más o menos en cuánto tiempo se calienta, ¿en un minuto o en menos? O no sé si, bueno, no le he puesto atención a eso. Pero sí debe ser un tiempo muy pequeño. Vamos a dejarlo en segundos y si nos diera un valor muy grande, lo expresamos en minutos. Entonces vamos a buscar un Cp del acero y tenemos que plantear ahora una ecuación diferencial. Entonces, a ver, ¿cómo lo hacemos? Cp. En la tabla aparece como acero dulce. ¿O es otro? No, ese es otro. Es a ver, déjenme buscarlo. De hecho, podemos encontrar varios valores, pero son muy similares. Profe, hay uno que dice acero dulce. ¿En qué tabla lo encontraron? Tabla A3E. ¿Del libro de termodinámica? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, vamos a utilizar ese Cp, que es de un acero dulce. Que es de 0.5, ¿verdad? Esperen, y lo ocupamos en el sistema inglés. Entonces nos iríamos a la tabla A3E. 0.119, profe.
Sí, profe, 0.119. BTU sobre libra masa ranking. Exacto. Ok, entonces ya tenemos el dato del CP, entonces vamos a simplificar un poquito esta ecuación. Muy bien, entonces vamos a convertir los 500 watts a BTU por segundo. Y también este 3 vamos a convertirlo a BTU por segundo. ¿Cuánto nos dio la conversión de 500 watts a BTU sobre segundo? 1706.07. 0.07 BTU sobre segundo. Y después vamos a convertir ese 3 BTU por hora a 3 BTU por segundo. Y lo vamos a multiplicar por el área de 0.5 pies cuadrados. Profe, pero según yo, esos 1706 está en BTU sobre hora, no sobre segundo. Sí, cierto, sobre hora. Vamos a dejarlo en BTU sobre segundo porque el tiempo va a ser muy chiquito. Vamos a manejarlo en segundo y si fuera muy grande lo pasamos a minutos. ¿Idea de cuánto? Cero. Sí. Punto 4749. 39. Entonces vamos a convertir ahora 3 BTU por hora a BTU sobre segundo. Entonces, una hora entre 3600. Lo multiplicamos por 0.5. Y después haríamos una separación de variables como lo hacían en ecuaciones diferenciales. Ya lo tiene ahí dentro del vaso. Como piedritas. Ok, entonces nos quedaría la masa por el CP. Oiga, profe, ¿Sí? el CP también tendríamos que pasarlo, bueno, la R a Fahrenheit. No, como es una diferencia de temperaturas, vamos a dejarlo
con la R o si quiere lo pasamos a sobre Fahrenheit. Es una diferencia de temperaturas. Entonces nos quedaba de este lado masa CP por DT y vamos a pasar dividiendo. Será nuestra potencia menos el H por el área y aquí será nuestra temperatura menos 80. Y de este lado nos quedaría nuestro DT, diferencial de tiempo, e integraríamos ambos lados de la ecuación. Aquí iríamos de 0 a T, y de este lado iríamos desde Profe, ¿la Y a qué se 80. refiere? Va a ser esta operación 3 BTU por punto 5 y vamos a pasarlo a BTU por segundo para que sea consistente. Y aquí iríamos de 80 hasta 240. ¿Y el X, profe, dónde? Serían la potencia. Si quieres lo pongo aquí con el W para que... Profe, disculpe, hay unos compañeros que están diciendo que si puede darles chance de entrar a la reunión. Por favor. Más bien aquí tendremos que integrar hasta T y después evaluaríamos para 240 cuál es el tiempo. Entonces nos quedaría masa por CP, logaritmo natural, de un cociente. Profe, esa T que puso abajo es de tiempo o de temperatura. De tiempo. Gracias. ¿Qué hizo? Hombre, perrillo puerco.
¿sí? Tenemos que resolver la integral, no sé cómo la está resolviendo usted. Entonces, nos quedaría dt sobre, bueno, nos quedaría similar a du sobre u. Entonces nos quedaría aquí un logaritmo natural. Entonces sacamos la masa y el CP como constantes y nos quedaría aquí un logaritmo. Y aquí nos faltaría un signo, ¿no? Porque tenemos aquí este menos. Y calculamos el tiempo. ¿Cuánto tiempo les da, Profe, jóvenes? ahí en la fórmula donde dice logaritmo, en la parte de arriba del cociente, es W, aquí es un menos, ¿no? Menos horaria. Ah, sí, cierto. Entonces sería sí, menos, y aquí lo estoy sacando de este lado. Tiene razón. Entonces por eso no me está dando. Y en el denominador sí nos queda el W, ¿verdad? La potencia. Entonces serían 240 menos 80 por el área. 240 menos 80 El por el menos, área punto 5. perdón, profe, ¿Mandé? el menos del principio de qué es. De completar la derivada para que nos quede de u sobre u, tenemos aquí un signo menos en esta temperatura.
Entonces, por eso sacamos un menos de este lado. ¿Sí? Profe, me da 0.54. 0.054. Segundos, ¿verdad? Los demás hace muy poco tiempo. ¿A los demás qué valor les da? En la T, profe, sí vamos a los 240, ¿verdad? 240, ¿sí? También me sale lo mismo. Punto 0.54 segundos. Sí. Muy bien, y ahí terminaría entonces el ejercicio. Se me hace poco tiempo. Sí, sí está bien la conversión, jóvenes, de 500 watts a Betul sobre segundo. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. El CP de la 012. Ok. Profe, a mí me da 5.14. ¿Segundos? Sí. Bueno, me parece más razonable ese resultado, 5.14 segundos. Este tiempo sería muy pequeño, a menos de que tengamos una super plancha, pero incluso hasta, vamos, sí tardan cierto tiempo en llegar a una temperatura. ¿5 qué? 5.14. 14 segundos. Bueno, a ver, esperamos a los demás compañeros. 5.14. No sé si tengan alguna pregunta en el ejercicio, jóvenes. ¿A los demás les da 5.14 segundos o qué valor están obteniendo?
Me sigue saliendo el de 0.054. 0.054. Pero ¿cómo le Sí, hicieron profe, para a mí también. ¿Cómo le hicieron para el 5.14? Aquí le doy de 5. A ver. Profe, yo veo que sale 0.054, pero las unidades quedan BTU sobre ranking. Porque en el logaritmo natural se eliminan las unidades que son BTU sobre segundo, se eliminan porque tenemos BTU sobre segundo arriba y BTU sobre segundo abajo. Entonces se eliminan esas unidades, por lo que nada más quedan las unidades de la masa y el CP. Entonces no quedan segundos. Cierto, la masa por el CP no nos da un tiempo. Ok, entonces estamos planteando mal la integral. Para tener esta forma de U sobre U, nuestra U sería W menos H por el área de menos 80. Entonces, si derivamos la W será una constante y nos quedaría entonces menos H por el área. Entonces, aquí nos faltaría entre H por el área superficial. Y ahora sí, nos debe quedar las unidades de tiempo. Masa por CP entre H por el área superficial. Entonces, si nuestra U es W menos H por área, nuestra temperatura menos 80, y nosotros derivamos, entonces sería una constante 0, y nos quedaría menos H por área por dt. Entonces, para completar esta diferencial, debemos dividir entre menos H por el área superficial. Entonces, ahora sí nos quedan unidades de tiempo, ¿verdad? No sé si quien le dio el tiempo de 5 hizo ese análisis. No, profe, no lo hice. ¿No lo hizo? Bueno, los demás, estaban haciendo el integral o nada más apuntando lo de la pizarrón porque les da flojera integrar. Profe, yo sí hice la integral así como desde cero Ajá. y a mí me da 129.89. Pero apenas estoy haciendo el análisis dimensional a ver si me da en segundos. Ah, va. Sí, sí, el tiempo que estábamos calculando de 0.05 sería un tiempo muy pequeñito. Debe ser un tiempo mayor. De hecho, esa potencia a mí me parece muy pequeña. A ver, déjeme revisar la plancha de aquí de mi casa y comparamos las potencias. Me parece que son mucho más altas que ese valor.
revisando aquí la plancha de mi casa, es esta, no es así la más moderna ni la más buena. Es de 1200 watts. Entonces, esa plancha de 500, si observan, tendría una potencia mucho menor. Entonces, el tiempo sí debería estar en el orden de minutos. ¿Cuánto tiempo le dio usted? ¿128 segundos? ¿Alguien por ahí mencionó ese valor? Yo, profe, de 129.89. Segundos. Y eso sería... Profe, ¿Sí? ya haciendo la división por el H y área superficial, sí da, bueno, da 129.65 segundos. Ok, entonces eso sería 129.89 entre 60. Nos daría 2.16 segundos. Pues tiene más sentido este resultado. Minutos. Perdón, sí, minutos. Minutos. ¿De acuerdo? Profe, ¿puede repetir otra vez lo del análisis dimensional? O sea, donde sustituyó la U por... Donde derivó la U, perdón. Ah, ya, es que nosotros tenemos aquí dt y aquí abajo tenemos una temperatura. Entonces vamos a acomodar la integral de esta forma, integral de du sobre u. Entonces nuestra u sería esto, W menos H por área, la temperatura menos 80. Entonces si derivamos, la W sería una constante y nos quedaría menos H por área por un dt. Entonces, aquí a nosotros tenemos que completar esa diferencial, agregando aquí un signo menos y dividiendo entre h por el área superficial. Por ahí su compañero, no sé quién fue, Cristian, nos decía que incluso la masa por el CP no nos daba unidades de tiempo y estaba en lo correcto. Nos faltaba aquí dividir entre h por el área superficial. Gracias, profe. Muy bien, entonces el resultado que nos da aquí es de 2:16 minutos, que sería un tiempo un poquito largo, ya que esa plancha sería de una baja potencia, 500 watts. De hecho, las planchas jóvenes en nuestras casas es de los equipos eléctricos que más potencia consumen en poco tiempo. Bueno, actualmente yo creo que gastamos más en la computadora que está todo el día prendida y la tele, pero también las planchas sí consumen bastante energía. No sé si tengan alguna pregunta del ejercicio, los demás sí llegan a este valor. Por ahí yo no en preguntas. Cassandra, Mariana, ¿dónde está? ¿Abraham? ¿Sí? No, profe, todo bien. Esteban, ¿todo bien? ¿Dónde está Ernesto? Daniel, ¿dónde está? Fer, preguntas. Eric. ¿Quién es Eric? ¿Sí? Ok, entonces si observan, este sería un ejemplo de una primera ley de la termodinámica en estado transitorio. Estamos aquí calculando un tiempo. Recuerdo que este ejercicio en algún momento lo he puesto en examen y se confunden bastante porque se nos olvida por ahí la primera ley. Entonces, estaríamos suministrando una potencia de 500 watts. Sin embargo, a los alrededores tenemos un aire del ambiente que vamos a perder cierta cantidad de calor. Si observan, este valor hasta es muy pequeñito, son 3 BTU, que vamos a tener al momento de prender la plancha. Y esto sería igual a un cambio de energía respecto al tiempo que lo planteamos utilizando un CP, en este caso constante, para el acero. Entonces, el hecho de ser acero simplifica bastante el resultado porque tenemos un CP constante. Muy bien, entonces vamos a continuar, jóvenes. Seguimos entonces con... de la plancha. Con estado transitorio. Muy bien, entonces vamos a trabajar con este ejercicio.
Nos dice que es un depósito rígido y bien aislado, el volumen es de 7 pies cúbicos y contiene inicialmente helio a 160 grados Fahrenheit y 30 libras fuerza sobre pulgada cuadrada absolutas. Y nos dice que tenemos una válvula que conecta el depósito, que se abre y que permite que el helio escape lentamente. Hasta que la presión va a caer hasta 18 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Y tenemos una resistencia eléctrica que se encarga de mantener la temperatura del helio a 160.
Muy bien, jóvenes, ¿podemos empezar? Hola, Sí, ¿sí están profe. ahí, jóvenes? Sí. Muy bien. Este ejercicio, jóvenes, es del libro de Morán. En el libro de Morán utiliza las unidades de libra-fuerza sobre pulgada cuadrada en vez de PSI. Entonces, estas unidades se utilizan para referirnos a una presión absoluta. Entonces, aquí tenemos que aumentarle la presión atmosférica, que es 14.7 libra-fuerza sobre pulgada cuadrada. Entonces, tenemos que hacer este análisis. Entonces, vamos a sumarle una atmósfera para tener la presión absoluta, que son 14.7, y vamos a calcular la masa que tenemos inicialmente, utilizando el modelo de gas ideal. El helio es un gas monoatómico, que sí podemos resolverlo con gas ideal. Profe, ¿Sí? ¿Sí, Ernesto? ahí la presión no sería en libra fuerza sobre pulgada cuadrada, ¿En dónde? ¿Esta? donde sumó 30 más, ajá. Ah, ya. Es que esta es una presión manométrica. Entonces, ya cuando le sumo la presión atmosférica, que es 14.7 libra-fuerza sobre pulgada cuadrada, ya se convierte en PSI. Ok, gracias. Oiga, profe, y si nosotros quisiéramos saber de dónde salió la R, ¿es de tablas? Sí, la podemos buscar en tablas. Es la del helio. Está al inicio de... A ver, déjame revisar. Entonces sería la tabla A1, ¿eh? ¿Ya tienes tus tablas, jóvenes? Engargoladas y completas y todo. Sí, profe. Muy bien. Sí, no sé quién preguntó de la R, en la tabla A1E viene un valor de 2.6809. Profe, ¿por qué es masa 1 igual a masa 2 más masa 3? Porque tenemos una válvula y está escapando helio. Y la presión va a disminuir. Ustedes, por ejemplo, en el tanque de gas, inicialmente tiene una presión y conforme nosotros vamos consumiendo ese gas, va a ir disminuyendo la presión.
Entonces, bueno, aquí no hice un dibujito, pero quizás sea importante hacerlo. Tenemos un recipiente con helio y después tenemos por ahí una válvula que va a permitir que salga parte de ese helio. Y tenemos aquí un medidor de presión. Va, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer ahí el dibujito. Yo soy muy malo dibujando, ya se dieron cuenta, y también escribiendo en la computadora. Aquí estaremos midiendo la presión manométrica. Para nosotros jóvenes va a ser más sencillo medir la presión manométrica. No se les olvide que la presión manométrica es una presión respecto a la presión atmosférica. Entonces, medir la presión atmosférica es un poquito complicado. Es más sencillo medir la presión manométrica. Pero para nosotros hacer cálculos necesitamos presiones absolutas. ¿Sale? Por eso estamos aquí sumando la presión atmosférica. Aquí no nos dicen el ejercicio, entonces consideramos 14.7 libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Muy bien, entonces sí les dio aquí la masa 1, jóvenes. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, con la presión 2, el depósito es rígido, el volumen va a ser constante. Vamos a calcular la masa 2. Aquí yo le puse que es la masa que se queda en el depósito. Y después con un balance de masa podemos saber la masa que está saliendo, que es lo que nos pide el inciso A. Y después en el inciso B nos dice que la energía eléctrica consumida por la resistencia. Entonces planteamos nuestra primera ley. Tendríamos aquí un trabajo eléctrico. Vamos a ponerle un trabajo eléctrico. Aquí una E. Y como inicialmente está cerrado, tendríamos aquí una energía interna. No tenemos calor a los alrededores. Y después a la salida tendríamos una masa 2 por una energía interna 2, porque sigue cerrado el recipiente. Y debemos considerar la masa que está saliendo, que sería una masa 3 por una entalpía 3.
Profe, ¿cómo fue que se llegó a la expresión del inciso B? Podemos leer de tablas estas energías internas. ¿Tenemos datos para el helio? A ver, vamos a revisar las tablas de gasidad. ¿Sí hay datos para el helio? A ver, vamos a revisar. Dióxido de carbono, CO, agua, hidrógeno. Bien, no tenemos datos para el helio. Entonces, como la temperatura es constante, nos dice que la temperatura se mantiene constante a 160. Entonces, como tanto como U1 como U2 están a la misma temperatura, tendrían el mismo valor. Entonces, si yo sumo, bueno, nos quedaría entonces 1. Como es la misma, nos quedaría masa 1 más masa 2. Y a su vez, espérame. ¿Será que el trabajo es igual a masa 2 por 2 más masa 3 por H3 menos masa 1 por U1? Entonces, como las uso las mismas, vamos a ponerle una U. Y nos quedaría masa 2 menos masa 1. Que sería menos la masa 3. Entonces, podemos utilizar aquí la definición de entalpía. Entalpía se define H es igual a U más PB. Entonces, si derivamos, nos quedaría dH igual a du. En este caso, el recipiente es rígido, el volumen va a ser constante y nos quedaría volumen por diferencia de presiones. Entonces, como es isotérmico, eliminaríamos esta expresión y solamente nos quedaría el volumen por la diferencia de presiones.
nos quedan 7 minutos, entonces, a ver. ¿Sí entendieron esa parte, jóvenes, de cómo calcular ese trabajo eléctrico? Porque solamente nos queda la masa 3 por el volumen, por la diferencia de presiones. Yo la verdad me perdí. No, profe, a mí no me quedó claro. Es que como es isotérmico, no tenemos cambios de energía interna. Entonces podemos eliminar las energías internas. Y esa entalpía 3 que tenemos, la podemos plantear de la definición de entalpía U más PV. Como el volumen es constante, solamente nos quedaría el volumen específico, el volumen por la diferencia de presiones. Oiga, profe, y esos temas no vienen en el Cengel, ¿verdad? Sí, sí viene la definición de entalpía, pero ¿a qué se refiere particularmente? Mm, por ejemplo, esos de trabajo eléctrico, donde se tenga que integrar y ejemplos así. No, pero aquí no estamos integrando. Bueno, como la pasada, pues, como el primer Ya. ejercicio. Pues si no, bueno, lo que pasa es que como tal sí tenemos muchas integrales, pero en ocasiones no integramos. Solo calculamos diferencias o utilizamos deltas. Pero si trabajamos desde la parte integral, yo creo que nos confundimos más. Profe, yo tengo una duda ¿Sí? respecto a la plataforma. Ujú. Viene la entrega de una práctica, algo así, pero pues no hemos No realizado. estamos haciendo nada de prácticas para este curso. Y a ver, déjenme ver cómo están trabajando. ¿Están difíciles, profe? Difíciles. ¿Cuál de todos? Muy bien, Tengo dos entonces, sistemas abiertos. Se me complicó a mí. dos sistemas abiertos. A ver, vamos a ver qué están haciendo. Puro cererío aquí. ¿Qué Sí, están haciendo profe. sistemas abiertos? A ver, Almanza, ¿qué está haciendo?
Y en esa actividad, ¿cuál fue la dificultad, jóvenes? Que sí estoy viendo que no. ¿Ya venció esta actividad o todavía no? ¿O están esperando que venza Sí. para hacerlo? ¿Ya venció? Ya venció, profe. Ya venció, Nada más profe. que sí. Ahí fue yo también donde tuve más dudas. ¿En qué? Bueno, mis dudas son con respecto al flujo másico. No sé si era el mismo o si eran diferentes. ¿Cómo se llama usted? Emanuel, profe. ¿En cuál ejercicio del flujo másico? Bueno, el primero, ya viendo la respuesta, ya supe más o menos cómo calcularlo. Es el primero. Entonces, mi duda está en el último, profe, en el último no sé cómo hacerlo, profe. Yo lo que estaba haciendo fue que analicé en partes. Primero lo que entra y sale de la turbina, y luego lo que sale de la turbina es lo que entra a la tobera. Y tengo los datos de salida de la tobera. Entonces, ahí, profe, ¿el flujo másico se mantiene constante en todo el proceso? Sí. Pero lo que vi es que no supe cómo calcular ese flujo, profe, y al no poder calcular ese flujo, no pude calcular las otras. Me perdía. Va, es que entonces tenemos la entrada de la turbina, que son 432 bar y 1320 Kelvin. Ahí usted tiene que calcular una entalpía 1, no sé cómo la planteó. Después nos dice que sale a 2.2 bar, desconocemos la temperatura u otra propiedad intensiva. Nos dice que no hay velocidades. Si hubieran velocidades, se complica un poquito más el ejercicio. Y dice que después está una tobera. Sí, profe, calculé la entalpía 1 de tablas. Descarga. Después tenemos la Y tobera luego- adiabática. Entonces la velocidad de salida de la tobera es de 1040 metros sobre segundo. Sí, así es, profe. Y luego lo que yo hice en la tobera, dije, bueno, pues planteo mi primera ley. Entonces lo que entraba a la tobera era nada más el flujo másico y una entalpía 2. Y lo que salía era, pues, el flujo másico multiplicado por la entalpía, que en este caso le puse 3, más la velocidad 3 al cuadrado sobre 2. Eso es lo que salía de la tobera, según mi entendimiento. También lo que puede hacer ahí, Manuel, es plantear un sistema global considerando solamente la entrada de la turbina y la salida de la tobera. También eso puede usted Profe, plantear. ¿Sí? Bueno, nos acabó el tiempo. Voy a abrir nuevamente esta actividad para que sigamos trabajando y aumentemos un poquito el puntaje. Ya me imagino que por ahí viendo la respuesta, por ejemplo, de Manuel dice que ya sabe cómo resolver el primero. Y si gustan, mañana vemos el ejercicio del aeroreactor para avanzar un poco más. ¿De acuerdo? Entonces, voy a habilitarlo únicamente por este día para que, por favor, nuevamente pues, tengan un puntaje mayor en esta actividad. Sí, profe, gracias. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya son 2:33. Nos vemos entonces mañana. Vamos a hacer el cambio a Zoom, jóvenes. Se me pasó agendarles. A mí se me hace un poquito más sencillo y estoy viendo que tiene la ventaja Google Meet del tiempo, pero sí es más práctico el Zoom.
¿Sale? Entonces vamos a cambiarnos en Zoom para mañana. Les comparto el nuevo link para acceder a clase. Ok, entonces Profe. sería todo por esta clase. ¿Sí, Jaime? ¿A qué día quedó el examen? No recuerdo. Martes 1. Martes 1 a la hora de clase. Vamos a, no sé si se puedan hasta las 3 de la tarde o empezamos antes. Antes, ¿no? Mejor empezar antes. Empezamos 12:30 a 2:30. Igual mañana nos ponemos de acuerdo con más A tiempo. las 12 para tomar más Sí, tiempo. No, profe, como Sí, la va. vez pasada. Perfecto. Bueno, mañana entonces seguimos trabajando para no interrumpirlos y ya irnos a comer. Buenas tardes a todos, jóvenes. Realmente, profe, gracias. Sí, nos vemos.